Hola Andrés, buenos días. Gracias por tu puntualidad. Vamos a esperar un minutito más a ver si el resto de compañeros se une. Buenos días, profe. Buenos días Ismael, buenos días Andrés. Gracias por su puntualidad. Eh, Habíamos quedado en empezar estas clases siempre 10 minutitos pasadas las 9 para que ustedes tengan un espacio para, para reorganizarse, para hacer un break entre la clase anterior y esta. Así es que les agradezco por su presencia. Bueno, qué gusto verles. Esperemos que en el transcurso de la clase se nos unan el resto de compañeros. Justamente ahí le veo a Brian. Hola, buenos días, Brian. Y bueno, sin más, hoy día vamos a hacer un cambio de ritmo porque empezamos un nuevo capítulo de la materia. Hoy día tenemos que empezar ya a hablar de estándares, tenemos que empezar a ver el cómo lograr usabilidad, porque en el primer capítulo, en el capítulo introductorio, hemos estado un poco trabajando alrededor del qué y alrededor de las consecuencias de la falta de acceso, de usabilidad. Entonces, voy a compartirles pantalla para que podamos recapitular un poquito lo que hemos visto hasta ahora en esta clase. Hola Ricardo, bienvenido. Entonces ya solo nos falta un compañero. Entonces les voy a compartir mi pantalla acá en el aula virtual. Está ya abierta la unidad 2, pero antes de entrar a esa unidad, sí me gustaría empezar recapitulando, ¿no? Entonces, la unidad que estamos cerrando hoy es la de fundamentos de la usabilidad. Un poco la idea es que, aún sin entrar en el concepto formal de lo que es usabilidad y las normas alrededor de ella, que es parte de la unidad 2, tuviéramos digamos, un espacio de reflexión eh, sobre las cuestiones alrededor de la usabilidad o de la falta de usabilidad. Entonces, aquí están las grabaciones de las 3 clases que tuvimos con respecto a la unidad 1, el 2 de junio, el 9 de junio y la última de la semana pasada, que es la del 16 de junio. Además, tenemos una grabación que es de una revisión del libro Don't Make Me Think, que fue uno de los 2 libros que utilizamos como referencia durante este primer capítulo. Y aquí están los recursos, ¿no? Para recordarles, el primero es el libro que se llama The Design of Everyday Things de Don Norman. Ahí revisamos juntos un conjunto de diapositivas donde los principales temas fueron los conceptos de affordances y signifiers, ¿no? También ahí leímos un recurso en la web en donde se daban algunos ejemplos adicionales y sobre todo donde conocimos, digamos, en persona, entre comillas, a Don Norman y tuvimos la oportunidad de escuchar de sus propias palabras algunas explicaciones y ejemplos en relación a affordances y signifiers. Luego hemos estado trabajando en clases con esta plantilla de diapositivas IMRAD que es importante para el proyecto, de lo cual también, perdón, para la investigación y la exposición que ustedes van a hacer al final de este bimestre, de lo cual también vamos a hablar hoy día en la segunda parte. Entonces, las siglas IMRAD son las siglas de introducción, método, resultados, y discusión. Entonces, básicamente lo que te dice la estructura INRAD, que es una estructura utilizada en documentos formales de investigación, es que todo documento, toda publicación que esté hablando de un tema, digamos, investigado, debe empezar con una introducción en donde se plantea la problemática que se quiere atacar y un poco se da la expectativa de qué es lo que se propone, ¿no? Esto como para que lo vayan pensando en función de la exposición que ustedes van a hacer al final del bimestre para los 3 puntos respectivos. Entonces, por ejemplo, en el caso de las interfaces naturales con voz,
O sea, cuál es la problemática detrás o el contexto detrás de la necesidad de interfaces con voz y luego cuál es tu meta en esta exposición, ¿no? Tal vez tu meta es presentar distintos tipos de interfaces, tal vez tu meta es presentar ejemplos de interfaces que existen, tal vez tu meta es puntualizar las problemáticas que todavía hay que resolver o son varias de esas, ¿no? Entonces, a quien te escucha, cuando termines la introducción, si es que nunca ha escuchado del tema, le debería ser claro cuál es el contexto o el problema y luego cuál es tu objetivo en esa exposición. Lo segundo es el método. Entonces, en el método tú tienes que explicarle, tal como hemos venido haciendo en los trabajos breves de clase, los pasos que tú seguiste para preparar esta exposición, esta charla, ¿no? Entonces, primero me descargué papers, luego los leí, luego clasifiqué las problemáticas y no sé. Entonces vas describiendo a grosso modo los pasos que tú empleaste para ir produciendo esta exposición que estás haciendo en ese instante, ¿no? Luego con eso ya a la gente le queda claro el trabajo realizado por tu persona para llegar a esta exposición. Y entonces abres la sección de resultados. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos que tú has encontrado a lo largo de hacer esta investigación y que ahora los quieres exponer, ¿no? En nuestro caso, como no es una tarea investigativa como tal, sino de revisión de literatura, pues obviamente no vas a poder decir y yo propongo esto, aporto esto o esto es lo nuevo que yo entrego hoy, ¿no? Sino que vas a proveerle a la audiencia algo que también es muy valioso, que es un resumen del estado del arte. Entonces, lo que yo encontré es que hubieron solamente, se me ocurre, 8 artículos relevantes para el tema que yo estoy estudiando. Y les voy a resumir rápidamente o esquematizar lo que estos artículos dicen. Por ejemplo, podría ser una manera de presentar tus resultados. En resultados es directamente un resumen, sea en un esquema o sea en texto o como tú lo quieras hacer, de lo que lograste leer en los artículos que lograste encontrar. Mientras que en la sesión de discusión, que es la última, casi la penúltima en realidad que abres, ahí sí ya viene tu reflexión. Entonces la sección de discusión ya abarca tu propia opinión sobre los resultados que has encontrado. Entonces, la opinión podría ser, por ejemplo, me sorprende que haya tan pocos artículos escritos sobre el tema de usabilidad en realidad aumentada. ¿Sí? Por ejemplo, y a mi concepto, en los próximos años la realidad aumentada será fundamental para la educación, por ejemplo. Por lo tanto, se deben crear prácticas específicas de usabilidad para aplicativos de realidad aumentada. Entonces, eso sería parte de la discusión porque eso ya es tu postura profesional o como experto, digamos, después de haber leído, porque el que está exponiendo va a ser más experto que el resto de nosotros, ¿no? Porque tú eres el que te has gastado tu buen tiempo buscando artículos, revisándolos y resumiéndolos. Entonces, evidentemente vas a saber más del tema que cualquiera de los otros que vamos a estar en tu exposición. Entonces, en la discusión tú presentas tu postura, obviamente fundamentada, ¿no? Fundamentada principalmente en los resultados que has encontrado. Y la exposición se cierra con las conclusiones. Entonces, las conclusiones muy breves, de 3 que 4 máximo, una diapo puede ser, máximo 2, pues resumes un poco, ¿no? Digamos que alguien llegó casi al último de tu exposición, pero avanzó a ver las conclusiones. Entonces, la idea es que al ver estas pocas conclusiones, por lo menos se vaya con lo principal que tú compartiste en esa exposición. Y al final las referencias, la bibliografía y terminas, ¿no? Entonces esa es la idea de la plantilla que hemos estado usando a manera de calentamiento en las tareas que hemos hecho en clase, ¿no? Luego, regresando a lo que hemos cubierto en el capítulo 1, tuvimos la segunda semana a conceptos adicionales, ¿no? Quisimos hablar del problema del errar de los humanos y el hecho de que los humanos erremos lo tenemos que ver como algo normal, parte de nuestra naturaleza humana es equivocarnos, es errar.
Y por lo tanto vimos la necesidad de que las interfaces, y aquí sí ya nos empezamos a centrar en interfaces de software, ¿no? De que las interfaces tengan suficiente calidad en el diseño de las restricciones o validaciones o mensajes de error, y también en los diálogos de confirmación, un poco como para ir cuidándole al usuario de sus propios posibles errores. Esa es básicamente la idea principal de trabajar el tema de restricciones, mensajes de error y confirmaciones en las interfaces de software, ¿no? Y por último, vimos el libro Don't Make Me Think, la versión revisada, la última, que es del año 2014, del autor Steven Krog, que es considerado uno de los principales referentes en temas de usabilidad. Y pues ahí cubrimos solamente por cuestiones de tiempo la primera parte del libro, donde Steven Krog presenta sus 3 leyes de usabilidad, como él mismo las denomina, que son parte de 5 guías principales que él presenta en la primera parte del libro. Les recomiendo algún momento que necesiten entrar en serio en la usabilidad, porque este es un curso introductorio nada más, revisar también las otras 2 partes, ¿no? En donde él te empieza a hablar de cómo debes hacer y algunas consideraciones especiales, por ejemplo, para aplicaciones móviles, por ejemplo, para el tema de la accesibilidad y cómo se debe equilibrar usabilidad y accesibilidad para lograr un mejor producto, etcétera, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los recursos que les queda a ustedes disponible en el aula virtual para su beneficio. En cuanto a actividades, habíamos quedado en que vamos a tratar de que la actividad, digamos que una actividad sea hecha en la misma clase para evitar que ustedes tengan que ocupar más tiempo de lo necesario para esta clase por fuera. Sin embargo, recuerden que tanto ustedes como yo tenemos un compromiso de trabajo autónomo. En mi caso, y está reglamentado, se llama la regla 1 a 1. Esa regla significa que por cada hora de clase que yo tengo con ustedes, es mi obligación tener al menos una hora de clase sin ustedes, en donde yo preparo diapositivas, busco recursos, califico tareas, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, lo mínimo con ustedes es 6 horas de trabajo, 13 que nos vemos y 3 que no nos vemos, pero estoy trabajando para servicio de ustedes. De la misma manera, es del lado de ustedes, ¿no? Por cada hora de clase, ustedes tienen que colocar una hora de trabajo autónomo. Entonces, un poco la idea de la tarea fuera de clase es que esas 3 horas sean efectivamente utilizadas por ustedes para que puedas, digamos, justificar los créditos que vas a ganar al pasar esta materia, ¿no? Eso reglamentariamente hablando. Ahora, visto desde la perspectiva de aprendizaje, pues mientras más tiempo le dediques a tu formación profesional, más solvente vas a ser para poder encontrar un buen espacio de trabajo o abrir tu propio emprendimiento como profesional, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho 3 tareas en clase hasta el momento y la semana pasada no hicimos una tarea en clase porque nos dedicamos a hablar un poco del tema de la exposición. Entonces, para ello, la primera tarea que hicimos y que va para esa nota es la revisión de un paper ejemplo de cómo hacer una revisión sistemática de literatura. Por supuesto que esta revisión en este paper es una revisión hecha en equipo y hecha en el contexto de un proyecto real de investigación que seguramente tomó muchísimos meses, si no años, el poder realizar, ¿no? Y eso se nota por la rigurosidad de la manera como se realizó el método, por la cantidad y detalle de los resultados, por el trabajo minucioso de la discusión y por el dataset que provee, ¿no? Que es el Excel que yo les había compartido también en esa tarea. Y la idea era que, pues bueno, nosotros trabajemos aquí con un método de aprendizaje que se ha utilizado desde las primeras etapas de la humanidad, que es el método de ver y en base a lo que ves, aprender.
¿sí? Entonces, al inicio, por ejemplo, las profesiones eran en realidad artesanales, ¿no? Había la persona que sabía del hierro, había la persona que sabía de las plantas medicinales, había la persona que sabía de la caza, de la pesca, etcétera, ¿no? Y entonces las nuevas generaciones aprendían de los pescadores anteriores, de los artesanos del hierro anteriores, etcétera, a través de volverse sus aprendices, ¿no? Y entonces en el esquema aprendiz maestro, el aprendiz, valga la redundancia, aprendía simplemente observando al maestro e imitando cómo hacía las cosas. Entonces ese ha sido un método que la humanidad ha utilizado para desarrollarse y es lo que yo les propuse en esta revisión de este paper para que de alguna manera nosotros como aprendices les imitemos a los autores de esta revisión sistemática. Por supuesto que el resultado del aprendiz nunca va a ser al inicio del mismo nivel que el del maestro, ¿no? Que en este caso los autores de esta revisión. Pero sin embargo ya son tus primeros pasos, tus primeras aproximaciones al entendimiento de cómo se realiza un trabajo formal de revisión sistemática de información para poder volverte experto en un tema. Y esa es una habilidad que les va a servir a ustedes muchísimo para irnos a lo de mediano plazo, por ejemplo, para hacer tu tesis, ¿no? Y luego para poder, pues, afrontar proyectos tecnológicos en los cuales haya mucho componente de incertidumbre. A todos nos ha pasado y nos seguirá pasando que nos tengamos que enfrentar a un proyecto en donde no tienes toda la solución ya en la mente, ¿no? Donde hay muchos interrogantes, muchas cajas negras por resolver. Y entonces esas cajas negras, ¿cómo las vas abriendo? Pues con investigación. Por eso es súper importante ir aprendiendo, ¿no? Entonces revisamos ese paper para darnos cuenta de los principales elementos que nos interesa tener claro para poder presentar una buena exposición. Y entonces la última clase planteamos ya la investigación con todos estos pasos que ahorita no los quiero revisar, sino más bien cuando regresemos del break de las 11 de la mañana. Entonces, eso fue básicamente nuestro primer capítulo, el capítulo de fundamentos. Entonces, ahí quisiera hacer un alto de la compartición de pantalla y quisiera que conversemos un poquito con respecto a los aprendizajes de esta primera parte antes de entrar a la segunda parte, donde, como les decía, ya entramos de lleno a hablar de normas, ¿no? Ya a ver recursos que nos van a permitir hacer ingeniería de usabilidad, que es básicamente la idea es que al final de este curso ustedes puedan considerarse ingenieros de usabilidad. Iniciantes, sí, pero ya con los elementos suficientes como para poder guiar a otros en temas de usabilidad. Ese es mi objetivo para ustedes. Entonces, quisiera, por ejemplo, escucharte, Ricardo, a ti con respecto al libro primero que estudiamos, el de Don Norman, el del diseño de las cosas diarias. ¿Cuál es el principal o principales aprendizajes profesionales que tú te llevas de haber conocido este libro y sus contenidos? Bueno, profe, al parecer todo muy interesante sobre todo lo que es affordance, signifiers. Entonces, eso creo que fue un gran aprendiz para mí, y por puesto que vimos eso mediante videos y también entendimos que había diferentes tipos de affordance, como son los perceptibles, todo eso, profe. Y cuando vimos ejemplos de la vida diaria también. Listo, muchísimas gracias, Ricardo. Brian, continuando con este mismo texto, ¿cuál de los ejemplos que viste en el texto o que vimos después en el otro recurso o de plano cosas que tú ves en tu vida diaria es lo que más te llamó de atención en cuanto a lo, digamos, al contraejemplo, que sería algo con falta de usabilidad? ¿Cuál es el ejemplo que más te quedó en la mente y por qué? Bueno, dije, como parte, o sea, con falta de usabilidad, me acordaba de la tetera que nos mostró, esa que para nuestra perspectiva no era usable, ¿no? Porque
no le encontrábamos una lógica en la cual podríamos nosotros usarla como tal, pero, pero bueno, ya después viendo que era como que tenía otro significado esa tetera, y sí, creo que fue uno de los que más me quedó como no usable, porque nos damos cuenta que debemos hacer algo común o sea, no salirnos de de la realidad como tal y poner algo súper novedoso porque la gente no va a poder usarlo, no va a entenderlo. Correcto, muchísimas gracias. En realidad, a veces por querer ser innovadores, por querer ser distintos, caemos en más bien complicarle a las personas la vida desde la perspectiva de lo que debería ser intuitivo dentro de una interfaz, ¿no? Y bueno, la tetera para masoquistas, como conversábamos, no es un objeto diseñado para un uso real, es un objeto de arte que fue hecho justamente para provocar esta sensación, ¿no? Esta sensación de, oye, y este objeto no hace sentido, ¿no? Sé que es una tetera, pero no sé cómo la podría usar. Entonces, un poco la moraleja ahí es cuando estés tú al frente del diseño de una interfaz o cuando estés probando, testeando la usabilidad de una interfaz, ese es el último capítulo de nuestra clase, lo que es usability testing, cuidar de que no estemos dejando pasar teteras para masoquistas, ¿no? Es decir, interfaces cuya uso es relativamente obvio. Esto es una tetera y sirve para poner agua en una taza, ¿no es cierto? Para poner líquido caliente en una taza. Su uso es obvio, pero su usabilidad es pésima, ¿no? Entonces ahí había un buen affordance porque el concepto, el mapa mental de tetera nos es claro a la mayoría de seres humanos, pero había una mala usabilidad hasta el punto que en realidad no era usable y algunos de ustedes dijeron, bueno, yo trataría de agarrarle ¿cómo es? Por donde cae el agua, como si fuera el mango y abrir la tapa para que caiga por ahí el agua. Entonces, es lo que hacen los usuarios, ¿no? Ante una interfaz que saben para qué es, por ejemplo, para ingresar su información para pedir un préstamo, pero al no tener intuitividad sobre cómo usarla, pues el usuario empieza a tratar de, de buscar los caminos, aunque los caminos ya no sean lógicos, aunque le hagan pensar. Y eso me lleva al segundo libro que revisamos. Y me gustaría hacerle ahora a Ismael la misma pregunta que le hice a Ricardo hace un rato, pero del libro de Don't Make Me Think de Steve Krug. Ismael, ¿tú qué te llevas de este libro como aprendizaje profesional? ¿Qué es tal vez la parte que más te impactó o que más te llamó la atención del libro de Steven Krug? Bueno, a mí sí me pareció bastante interesante eh, las principales que da. Algo que me llamó más la atención eran los Fact of Life que pone ahí, eh, que básicamente nos dice que cómo utiliza una persona una página web, por ejemplo, y nos dice que no la usa conscientemente, digamos. De hecho, la primera me acuerdo que era que decía que la gente no lee la página como tal, sino simplemente la escanea. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que está dándose el tiempo de estar leyendo toda la página, leyendo tal vez todas las indicaciones que le demos. Entonces, esto me resulta bastante interesante porque no estábamos, creo, conscientes de eso hasta ahora. Ok, gracias Ismael. Sí, en efecto, poniéndonos la mano en el corazón, creo que todos hacemos eso, ¿no? Especialmente cuando estás de apuro, entonces necesitas hacer, no sé, una compra en línea, ¿no? Y entonces en donde vayas a comprar a Amazon o Mercado Libre o lo que sea, te salen un montón de cosas, ¿no? Controles, anuncios, categorizaciones, etcétera, pero uno está apurado en comprar algo puntual que necesita pedir pronto, ¿no? Y entonces no te pones a leer todos y cada una de los menús, opciones, a ver cada imagen, etcétera, ¿no? Sino que vas rápidamente escaneando hasta que llama la atención a tu vista algo que parece ser que por ahí vas a lograr lo que necesitas. ¿Sí? Entonces eso es algo normal, ¿no? Sobre todo porque ahora tenemos sobrecarga de información digital y entonces, ¿cuál es nuestra, digamos, nuestro norte ahora? Simplificar eso, ¿no? Es importantísimo dejar espacios en blanco
en tus interfaces, aunque suene raro, ¿no? Porque a veces uno trata de rellenar todo por bien hacer. Pongámosle también por aquí un iconito, por acá una ayuda, por acá un enlace, pero lo que estás haciendo es complicando la usabilidad de la interfaz. Esto funciona un poco como funciona la música también. Los músicos dicen que una melodía se compone no solamente de las notas musicales que se escuchan, sino también de los silencios que no se escuchan. Entonces, incorporar silencios en las melodías es fundamental para mantener un ritmo dentro de la canción o dentro de la música instrumental que se esté creando, ¿no? Entonces, los silencios existen por una razón. En la música, los espacios en blanco tienen esa misma, digamos, función, en este caso en las interfaces. ¿Sí? La comunicación visual es súper importante porque, como bien decía Ismael, ya no estamos, digamos, en la época en las cuales teníamos por costumbre leer todos los textos que se nos presentan, ¿no? Digamos, nuestra modalidad actual es tan visual que todos nosotros mismos, cuando nos comunicamos informalmente entre nosotros, tratamos de minimizar las palabras y tratamos de reemplazar ciertos conceptos o emociones, por ejemplo, con stickers o con emoticones o con emojis, que son básicamente mecanismos de comunicación visual, ¿no? Entonces, si yo quiero decirte estoy triste, pues te mando el emoji con la lagrimita, ¿no? Y no necesito escribir estoy triste, ¿no? Entonces, eso es muy normal en nosotros, es muy normal en los usuarios. Entonces, hay que saber entender eso para poder diseñar las interfaces a consecuencia. ¿A quién le falta hablar? Andrés Narváez, Bolívar Andrés. ¿Alguna reflexión final que tú quisieras compartirnos con respecto a este capítulo inicial de Fundamentos? Lo que se te ocurra con respecto a todo lo que hemos visto hasta aquí en la materia. Bueno, en realidad lo único que quisiera es que he aprendido, bueno, más que todo he podido percatarme de algunas cosas que sí nos hacían falta, al menos en nuestros proyectos que hemos realizado durante nuestra carrera, ¿no? Entonces, también es saber que es básico conocer esta parte de los fundamentos y conocer los conceptos principales. Para los que o sea, para los que viene la materia, ¿no? Que vendría a ser visibilidad y accesibilidad. Entonces, conocer esto es bastante importante, ya que a la final nosotros vamos a salir igual a la industria y vamos a ir a desarrollar software que tiene que ser usable y de acuerdo a los requerimientos del usuario. Entonces, eso es lo que podría rescatar. Así es, muchísimas gracias. Entonces, les voy a volver a compartir ahora sí el aula. Igual ustedes la pueden abrir en sus espacios locales, si quieren irme siguiendo, pero está acá, ¿no? Vamos entonces a entrar al capítulo número 2 que se llama Ciclo de Vida de la Usabilidad. Denme nomás un segundito que voy a ver si logro conectar hoy día mi tableta virtual. Veamos cómo me va hoy día con esto. Entonces, bueno, la unidad 2 se denomina Ciclo de Vida de la Usabilidad y su nombre, de acuerdo al TEA, viene por el conjunto de fases o actividades que se deben tomar en cuenta cuando uno está trabajando desde la perspectiva de usabilidad, en nuestro caso en productos de software. Sin embargo, como hemos visto en la primera unidad, la usabilidad en realidad viene desde la naturaleza, ¿no? Recordarán que nos decía, alguien vio una piedra, ¿no? Y entonces, dependiendo del alguien, si es que es no sé, una persona adulta que está con enojo y la piedra tiene una forma adecuada, capaz que lo que le llama a esa piedra como affordances es a tomarla y arrojarla, ¿no? Pero la misma piedra, si la ve un niño pequeño que está muy contento, no le va a venir el affordance de agarrarle y lanzarle, sino a lo mejor otra cosa, ¿no? Si va un monje zen, y ve esa misma piedra, la va a ver como perfecta para armar esas pilitas zen, ¿no? Una piedra sobre otra, armando una pequeña pirámide. Entonces, es la misma piedra, que es un objeto natural,
que llama a distintas cosas dependiendo del usuario, ¿no? Entonces, como decía, la usabilidad viene desde los objetos de la naturaleza, pero fue llevada por Norman a los objetos diseñados por los humanos. Pero Norman no lo llevó exclusivamente a interfaces de software, ¿no? Sino que en general a los objetos cotidianos, ¿no? Un cuchillo, una tetera, como vimos, y luego a los electrodomésticos, ¿no? Por ejemplo, yo les podría contar que dos aparatos con los cuales yo tengo serios problemas de usabilidad en mi casa ahora mismo es primero mi microondas, porque a pesar de que no tiene muchos botones, nunca le atino como, por ejemplo, cuando le pongo en timer o cuando le pongo cierta intensidad. Entonces, no, para mí al menos mi microondas no es intuitivo. Y luego, hace unos pocos meses, justo por temas de pandemia y temas de salud, trajimos a la cocina un air fryer. No sé si ustedes lo tengan o lo hayan visto, que es un aparato que te permite freír, pero sin aceite, fríe con aire caliente, ¿no? Entonces, es un aparato moderno y es súper útil. De hecho, les recomiendo porque fríe muy bien y en efecto no necesitas aceite, cocina muy bien también. Pero la interfaz me resulta súper complicada porque es una interfaz negra donde se prenden con luces LED, por ejemplo, la imagen de una presa de pollo o la imagen de unas papas, pero un poco como la lavadora que vimos, te tienes que imaginar que esa imagen representa tal cosa, ¿no? Claro que vino con manual, pero nuevamente, al menos yo no lo he abierto, no, honestamente. Y supongo que ha de haber también un sitio web. Lo que sí hice alguna vez fue ir a YouTube y decirle uso de Air Fryer. Y entonces vi por ahí un videíto de unos 5 minutos donde alguien se apiadó de personas como yo, que no sabíamos cómo, por dónde atinarle a los botones, y ahí más o menos aprendí las 2, 3 cosas que necesito para lo básico, ¿no? Que es prenderle, ponerle una intensidad, una duración, un tipo de alimento y dejar que ahí pues cocine, ¿no? Fría, lo que sea. Entonces, bueno, eso a los objetos cotidianos, pero ahora sí entramos ya en materia en lo nuestro, que es productos de software, ¿no? Entonces, aquí están los 3 recursos iniciales para esta semana. En esta unidad 2 nos vamos a quedar algún tiempito, pero lo primero que vamos a revisar hoy es un paper que lo vamos a abrir juntos aquí en clases, que es un paper que resume de una manera bastante completa, pero a su vez corta, los estándares para usabilidad, para escribir informes o reportes de usabilidad y para hacer métricas de usabilidad que existen al momento. ¿Sí? Entonces es como un gran overview de todos los estándares propuestos por la ISO, ¿no? Por eso se llama ISO Standards. Entonces, obviamente hay estándares y buenas prácticas más allá de los que propone la ISO. Sin embargo, yo sí les recomiendo fuertemente en tema de estándares de usabilidad, lanzarse por ISO, ¿no? Y la segunda cosa que yo les recomiendo, que vamos a ver en el capítulo 4, es lo que propone ISTQB para lo que es certificarte como usability tester, o sea, probador o tester de usabilidad, que es algo que yo quiero hacer con ustedes al final de este semestre, ¿no? Mi idea, de hecho, es pagarme el examen y ojalá aprobarlo. Entonces, vamos a ir juntos en ese camino de estudiar el material del sílabo de la certificación para lograr la certificación de usabilidad, que por cierto, no hay nadie todavía certificado en usabilidad en Ecuador. Entonces, nosotros 6 podríamos ser los primeros en tener esa certificación en nuestro país, y un poco la idea que tenemos desde el HASTQB, desde el Comité Hispanoamericano de Testing, es impulsar en toda la región de Latinoamérica de manera formal los temas de usabilidad. Entonces, claro, este curso, como ustedes ven, se amplía a un contexto más grande a nivel nacional y a nivel regional de lo que necesitamos hacer para construir productos de software más usables y incidir un poco también en lo que es el cuerpo de conocimiento de la usabilidad desde las necesidades de los clientes y usuarios de nuestra región,
que es algo que solo nosotros podemos aportar. Eso no nos pueden dar pensando ni haciendo en Europa o en Estados Unidos, solo tenemos que hacer nosotros. Entonces, bueno, en este paper vamos a ver ese resumen. Luego, hoy día vamos a abrir este conjunto de diapositivas en donde vamos a estudiar el primer documento de la norma ISO 9241. La 9241 es una familia de normas, igual que la 25.000 que vimos en calidad es una familia de normas, ¿no? Ahí está la 25.010, modelo de calidad, está la 25.040, proceso de evaluación, etcétera. Todos son dentro de la familia 25.000. Así igualito, la ISO tiene otra familia que es la familia 9241. Entonces, en la familia 9241 hay un buen conjunto de normas, miembros de esa familia que están relacionadas con el tema de usabilidad. Y entonces el link que ustedes ven aquí en pantalla es un link donde yo he reunido para ustedes una carpeta Dropbox donde se pueden descargar los textos completos de las normas 9241 que yo he podido recopilar para ustedes. No las vamos a ver todas en clase porque cubren una gran cantidad de áreas dentro de lo que es usabilidad, pero sí vamos a estudiar juntos aquí las que más nos interesan desde la perspectiva del software. Entonces, ese es básicamente el menú que tenemos para el día de hoy y vamos a ver cómo nos va. Entonces, primera pregunta para ustedes, lo vamos a hacer a manera de pool, con el visto si es que sí y con el hacia abajo si es que no. Si quieres el digital, ya que no los veo en pantalla. Y la pregunta es, ¿quiénes de ustedes habían conocido o escuchado de la norma 9241 antes de esta clase? Contesto yo. Ayúdenme, por favor, con sus... Brian dice que no, gracias. ¿Y los demás? Andrés tampoco, Ismael tampoco, Ricardo y Estoy Bolívar. buscando el dislike, pues. No importa, ponle el X. ¿Ya? Y Ricardo, eso significa que sí habías escuchado. Cuéntanos. No, profe, no he escuchado, no encontraba el... Ya. Bueno, entonces ya, todos nosotros somos, digamos, somos vírgenes en la norma 9241, entonces está bien, eso significa que vamos a empezar desde cero. Quería hacer esta pregunta porque yo no quiero aburrirles con cosas que ustedes ya sepan, pero si no, vale la pena que veamos todo desde cero y está bien. Entonces voy a empezar compartiéndoles el documento PDF. Déjenme ver. Bueno, voy a hacer con compartir pantalla. Y acá en nuestra carpetita debería yo tener aquí el documento. Sí, este documento fue escrito en el año 2016. No es tan nuevo que digamos, pero las normas ISO cambian de cada 5 años. Entonces, la mayoría de información que están reportando estos autores en este artículo está actualizada. Probablemente algunas versiones o cosillas hayan cambiado del 2016 hacia acá, pero muy poco, porque como les digo, la ISO tiene una regla de que sus versionamientos tienen un ciclo de vida de 5 años, ¿no? Entonces, en la medida que eso es así, pues es posible que todo lo que esté aquí sea lo actual. De todas maneras, si hay algo que actualizar, pues yo les voy contando. Entonces, este artículo se llama New, porque en ese entonces, en el año 2016, eran los nuevos. Entonces, consejo práctico para cuando prepares el título de una exposición o como en este caso de un paper, no pongas palabras que luego van a volverse obsoletas con el tiempo, ¿no? Hubiera sido mejor que empiece directamente con estándares ISO para usabilidad, reportes de usabilidad y métricas de usabilidad, porque obviamente el término new va a quedar obsoleto con el tiempo, ¿no? Como hoy día que ya estamos 2021 y pues ya no podemos decir que es tan new como ellos decían. Como ustedes ven, aquí tenemos un conjunto de autores que pertenecen a varias instituciones del Reino Unido.
porque las normas ISO, al ser la ISO una organización europea, son más conocidas, respetadas y utilizadas en Europa, ¿no? Entonces, aquí un poco nos habla de 3 cosas que vamos a seguir en los keywords que les estoy señalando acá, que vamos a seguir trabajándolas a lo largo de este curso. El tema de los estándares, o sea, ya me había demorado yo en empezar a hablar de estándares, ustedes deben estar pensando no, ya era hora que empiece a decir el estándar XYZ. El tema obviamente de usabilidad y un tema que vamos a ir poco a poco incorporándolo, que es el tema de experiencia de usuario. Entonces, este curso no llega a hablar de UX, o sea, no llega a resolver, más bien dicho, el problema del UX, que es un problema más grande que el problema de usabilidad. Sin embargo, al resolver la usabilidad ya tienes un buen trozo del UX, digamos, atacado, ¿sí? Entonces, el UX, la User Experience, la experiencia de usuario, es un tema más grande, más complejo, más abarcador que el tema de usabilidad. De hecho, UX abarca la usabilidad, abarca la accesibilidad y abarca algunos otros elementos que poco a poco los iremos desarrollando, ¿no? Entonces, en este paper, que no mide mucho, apenas 12 páginas, pero prefiero revisarlo acá para que ustedes no lo tengan que ver en sus horas fuera de clases, nos habla de la familia de las normas que han sido producidas en la ISO con un proceso riguroso de revisión. De esto yo les puedo dar fe directa, no porque yo haya participado para nada en el desarrollo de la 9241, pero sin embargo yo sí tengo digamos, el honor de participar como Ecuador en el desarrollo de la familia de normas de la 29110. Y entonces el proceso de desarrollo y revisión es realmente riguroso. Tanto así que el tema del anexo de accesibilidad que nosotros propusimos para una de las partes de la 29110, recién va a salir en la segunda edición de esa norma, que va a estar disponible ojalá para octubre de este año. Sin embargo, ese es un proceso que nosotros hemos venido trabajando con la ISO desde hace más de 3 años. ¿Sí? Y que nosotros como grupo de investigación hemos venido desarrollando desde hace más de 5 años, ¿no? Entonces nosotros ya la propuesta la teníamos lista antes de, obviamente, proponer la ISO. Y solamente desde que estamos con la ISO han pasado estos 3 años en procesos de revisión, en donde casi realmente no hemos tenido que hacerle, digamos, añadidos a la propuesta como tal, sino más bien someternos a los distintos niveles de revisión, que van desde revisiones pequeñas y que va escalando hasta los comités mundiales, ¿no? Una vez que llega al comité mundial, ese es el último que por votación da un ok para que una nueva versión de una norma pueda salir. No se diga que una nueva parte pueda salir, o no se diga que una nueva norma como tal puede salir. Entonces son procesos que duran muchísimos años y, como les decía, por ser muy costosos y muy largos, solamente se hacen cada 5 años. Se empieza uno de estos procesos y a veces dura los 5 años completos, ¿sí? Entonces los procesos son rigurosos, por eso es que les recomiendo que tomen en serio las normas, porque no es que alguien escribió cualquier cosa y alguien más se lo publicó como norma ISO. Eso significa que un montón de gente ha trabajado durante un montón de años, tanto haciendo la norma como revisándola, como contrastándola contra la industria, para poder decirte, mira, sí, esto es algo que te recomendamos utilizar como estándar. Entonces, eso como primer lugar, ¿no? Y como dice aquí, siempre la norma cuando sale, por eso es importante ver el año en que salió, viene a representar un consenso respecto al estado del arte de lo que hable la norma, ¿no? Entonces, por eso es importante ver el año de la versión que estés utilizando y obviamente tratar de utilizar la última versión. Entonces, aquí están algunos estándares relacionados a la usabilidad que son importantes que nosotros pues tomemos en cuenta en esta materia. El primero es la de la familia 9241, el miembro familiar número 11.
El 924111 tiene como nombre Usability Definitions and Concepts, o sea, usabilidad, definiciones y conceptos, ¿no? Y este es el que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a, por fin, a tener nuestra definición formal de lo que es usabilidad basado en el concepto de la ISO y un poco revisar los significados de cada una de las partes de este concepto o definición de usabilidad. Entonces, la 9241 es como quien dice el vocabulario básico de usabilidad que tú tienes que dominar para que lo puedas utilizar de manera apropiada. Luego, la siguiente norma que nosotros vamos a estudiar, esto sí ya en próximas clases, es el miembro 220 de la 9241, cuyo nombre es Processes for Enabling, Executing and Assessing Human-Centered Design Within Organization. Procesos para habilitar, ejecutar y evaluar diseños centrados en el humano dentro de las organizaciones. Entonces aquí en el miembro 220 es en donde se establece el ciclo de vida del que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Del que lleva el nombre en esta unidad que estamos estudiando. Y en ese también nos vamos a quedar un buen rato para revisar juntos lo que propone la ISO con respecto a estos procesos que forman parte del ciclo de vida de la usabilidad. De aquí les quisiera llamar su atención sobre este término, el término Human Centered Design. Diseño centrado en el humano, también llamado UCD, User Centered Design o diseño centrado en el usuario. ¿Sí? Entonces, eso es otro de los, digamos, otra de las aristas que existen, así como existe el UX, existe el UCD, ¿no? Existe el UI, que es el User Interface. Entonces, son todos estos, digamos, conceptos relacionados, pero que cada uno tiene también sus propios componentes, digamos, específicos. Entonces, para no irnos perdiendo, nosotros nos vamos a seguir poniendo como norte la usabilidad. Es decir, este curso no, sí topa de lado, o sea, necesariamente interseca con User Experience, interseca con Human Centered Design, pero este curso es de usabilidad, porque los otros elementos tienen componentes que van más allá de la ingeniería, que van a los temas, digamos, a los temas más soft de la interacción de los humanos con las máquinas y de la interacción de los humanos entre sí. Entonces entran temas de psicología, temas de antropología, temas culturales, etcétera, que necesariamente los tenemos que tomar en cuenta en la usabilidad, pero que son de plano los elementos, digamos, más importantes de las propuestas de User Centered Design o de las propuestas de User Experience. Entonces, la usabilidad, en otras palabras, es como el hermano más técnico de todos estos elementos. Y entonces, bueno, esa es la segunda norma que vamos a estudiar. Luego hay dos normas que son muy importantes. La que sigue, lamentablemente, no la he podido conseguir. De hecho, si alguno de ustedes la puede conseguir, ahí se van por unas décimas extras a la nota final de este bimestre. Es la norma ISO IS 25066. Esta es bastante nueva y se llama Common Industry Format for Usability Evaluation Reports. Common Industry Format usualmente se abrevia como CIF o CIF, ¿no? Entonces, normalmente tú vas a encontrar en la literatura que te hablan del CIF. Entonces, cuando veas las siglas CIF, eso significa Common Industry Format. Entonces, un formato de industria común no es más que una plantilla, ¿sí? En este caso es una plantilla para la usabilidad, para cómo escribir los informes o reportes de evaluación. Entonces, esto nos va a ser útil para nuestro capítulo último, que es de Usability Testing, porque una vez que tú hagas el testing, vas a tener obviamente que hacer los informes respectivos con los resultados de pruebas y sería bueno que esos informes estén en formato estandarizado, estén usando el CIF para usabilidad, que está establecido en la norma 25066. Ojalá ustedes o yo podamos conseguir, la norma es cara, así es que comprarla no es una opción.
Sin embargo, tengo una platita por ahí en un proyecto de investigación, pero no sé si por los trámites burocráticos logre a tiempo aprobación de usar ese dinero para la compra de la norma. Caso contrario, pues ahí podemos ver si alguno de nosotros podemos encontrar un texto completo, aunque no fuera de la última versión. Y una que sí tenemos y que ustedes ya la conocen por el curso que tomamos el semestre pasado, es la ISO IEC 25022. El semestre pasado en la materia de calidad, nosotros en el proyecto nos enfocamos más en la calidad del producto desde la perspectiva externa e interna. Y ahí pues vimos las métricas de la 25023, pero también lo hicimos, aunque brevemente, la parte de mediciones de calidad en uso. Tampoco podíamos hacer mucho porque para medir la calidad en uso, que es las métricas de la 25022, necesitas que el producto esté en uso, obviamente, ¿no? Entonces, no se trata de medirlo en etapa de pruebas, sino que lo ideal o la intención de la 25022 es que el producto sea medido, su calidad en uso sea medida en producción. Y a veces durante tiempos largos, ¿no? Para que sea significativa las mediciones. Y entonces aquí vienen 3 términos que son muy, muy importantes para nosotros y en los cuales nos vamos a quedar un buen tiempo el día de hoy, que son métricas para lo que sería la efectividad, la eficiencia y la satisfacción. ¿Sí? Entonces, estos 3 características o criterios van a ser súper importantes para nosotros en usabilidad porque los vamos a ver en el concepto formal de lo que es usabilidad según la ISO. Pero bueno, eso vamos a ir más a revisar más tardecito, ¿no? Entonces, esos son las 4 normas que les quería presentar hoy. Y la última, que no la vamos a volver a topar en este curso porque ya lo vimos en el curso pasado, es justamente la ISO IEC 25023, ¿no? Las métricas para medir la calidad del producto de software, pero desde la perspectiva interna y externa, no desde la perspectiva del usuario, ¿no? Sin embargo, uno de los criterios de calidad del producto es justamente la usabilidad y por eso es que está en este paper. Ok, entonces aquí a continuación el paper hace un resumen corto de cada una de estas normas, ¿no? Aquí está el resumen de la ISO 9241 raya 11 y así sucesivamente. Aquí está el resumen de la raya 220, que lo vamos a estudiar a partir de la próxima clase como ciclo de vida. Aquí está el resumen del CIF. Si es que no logramos encontrar la norma como tal, probablemente nos tengamos que basar en este resumen y otros que encontremos en la literatura para hacer el estudio. Lamentablemente en los libros, les voy también a pasar algunos libros de usabilidad. Como son los libros de Mora, tienen un ciclo de vida todavía más grande para salir digamos, al público. No topan mucho las normas porque son relativamente nuevas. Aquí tenemos la 25022, que es así que la vamos a ver en detalle a su debido tiempo. Y finalmente la 25023, que es la que utilizamos en el proyecto del semestre pasado para el tema de las métricas, ¿no? Entonces, aquí algunas conclusiones y algunas otras normas, porque como les decía, no hay uno, sino un montón de normas sobre usabilidad. Por ejemplo, solo para mencionar algunos de la familia 25000, la 25023, donde se habla de cómo describir los contextos de uso, que eso es muy importante. La 25064, de cómo informar las necesidades del usuario. La 25065, cómo hacer especificaciones de requerimientos de usuario. Entonces, estas 3 normas de acá atacan el problema desde otra etapa del ciclo de vida del software, que es la etapa inicial. Cuando yo estoy concibiendo el producto de software, debo especificar cuáles van a ser los contextos de uso y ya vamos a ver qué nomás implica un contexto de uso. Debo poder informar las necesidades de usuario y debo poder escribir una especificación de requerimientos más allá del formato, que bien podría ser una pila de producto. Ya voy contigo, Ismael. Solamente quiero terminar esta
revisar este documento, que ya llegamos al final. Y entonces, estos 3 elementos son importantes al inicio del ciclo de vida. Entonces, por eso es que están nombrados acá también. Y bueno, ahí tenemos algunas de las referencias utilizadas por estos autores, que llegan a ser 19. Yo aspiraría y esperaría que las exposiciones de ustedes tengan un conjunto parecido, similar a este conjunto de referencias, ¿no? Alrededor de 20. Pueden ser menos, pueden ser más, pero como que 20 es un número razonable, digamos. No estamos pidiendo cientos de papers publicados en todo el mundo, sino que estamos pidiendo una docena. Bueno, en realidad aquí tiene 19, pero una docena, un poco más, un poco menos de papers relativos al tema de tu investigación. Y es un poco, entre paréntesis, volviéndome al tema de la investigación que está en proceso. Ahora sí, Ismael, discúlpame la demora, te doy la palabra. ¿Querías participar? Sí, profe, usted está pidiendo la ISO IEC 25066, ¿verdad? La que queremos, Sí. déjame ver. La que nos hace falta es la que está aquí segunda. Ahorita te confirmo cuál es. La 25066. Profe, creo que ya encontré, o sea, puedo verlo desde, yo sí puedo verlo, no sé si ustedes les mando, Chévere, compártenos tu pantalla. o les mando el link por el chat para ver si pueden abrir. Ah, bueno, también. Porque es Pero un si tú enlace, o sea, si tú te la puedes descargar, sería genial. eso mismo, creo que descargar no hay cómo, pero se puede visualizar todo el Ah, bueno, documento. veamos, déjame compartirles mi pantalla para ver si si tengo la suerte de que se vea. Entonces, ahorita le di el link. Va a salir desde de acá. Y aquí en el browser la ISO IS 25066. En efecto, esa es la que necesitamos. Y este es el nombre, ¿no? Dentro de lo que es ingeniería de software y sistemas, dentro de lo que es Square, que es System and Software Quality Requirements Evaluation, lo que les decía el SIF, ¿no? Common Industry Format para usabilidad, reporte. Chévere, ojalá que sí esté completa, que no sea solamente una foto. Ah, no, sí está completa, son 46. Para descargar, me parece que tienes que ser usuario de ScribeD y tienes que, es dando y dando, ¿no? Tú subes algo que otros se puedan descargar y ahí te permite descargar una cosa. Me parece que es así, o también puedes tener suscripción de pago. Creo que yo sí soy usuario de ScribeD, voy a Por lo tratar de general, bajar. Te dejo descargar. sí, Veamos. por lo general, no, me pide que inicie sesión, pero por lo general lo que sabe hacer escrito es no dejar ver, o sea, solo deja ver las primeras 2 o 3 Claro. páginas, pero en este 50 sí se puede ver Pero todo. parece que sí voy a poder descargarme yo, porque como les decía, yo sí he subido, soy usuario y he subido cosas en la ISO. Ahí está. Gracias, Ismael. Te acabas de ganar unos puntitos extras. Chévere. Son 46, buenísimo. Esta es la norma. No la vamos a ver hoy, pero ya la tenemos aquí. Y ahorita mismo, momento histórico, la voy a poner en nuestro directorio de Dropbox, donde todos la vamos a poder accesar. Y claro, ScribeD, como les digo, funciona bajo un esquema de pago y bajo un esquema de Randy. Es decir, tú colocas algo que los otros se puedan descargar. Yo, por ejemplo, he colocado papers de mi autoría, que obviamente tengo derecho a colocar y a distribuir, y a cambio tú puedes recibir también documentos como acaba de pasar en este caso. Entonces, bueno, no vamos ahorita a entrar a esta norma, pero fíjense, por ejemplo, acá como tenemos algunas de las cosas que ya hemos hablado, ¿no? El tema de los contextos de uso y junto a estos contextos de uso, que es el tema uno de los temas que hoy vamos a desarrollar, luego podrás ir viendo el tema de las soluciones que diseñas, cómo realizar evaluaciones o pruebas, y cómo ir especificando requerimientos propios de usabilidad. O si estás en enfoques agilistas, cómo ir desarrollando definitions of done o en la pila de producto para los temas de accesibilidad. Entonces, bueno, como les decía de una vez, el llanto sobre el difunto, aquí mismo voy a buscarme el documento, debe estar en descargas. Uy, no. ¿Y dónde se descargó? Aquí está. No sé por qué se me descargó directo al Dropbox, pero lo voy a mandar al directorio de normas que he preparado por ustedes, que es este de acá.
No, no es la 14.598, es la 9241. Ahí está. Ok, entonces ya que estamos ahí, voy a regresarme al aula virtual. Gracias, Ismael. Por fin, si no te pongo en la hoja Excel, me haces acuerdo, si me olvidara, tus décimas extras por este apoyo. Entonces, aquí tienen ustedes este link. Me gustaría que lo prueben por si acaso temas de permisos, pero debería funcionar tal como me funciona a mí. Si yo le doy, me va directo al directorio que les acabo de mostrar en mi nube, al directorio de la norma ISO 9241, y aquí están todas las que hasta el momento tenemos, incluyendo la que vamos a revisar el día de hoy y la que nos acaba de proporcionar el Ismael, que ya debe estar por aquí. Hoy vamos a revisar esta, la ISO 9241 110, si no me equivoco. Y también hay les quiero mostrar esto de paso, ya que estamos aquí. Estas normas son normas aceptadas a nivel nacional. Entonces, esta es una captura de, igual la carátula, como decía Ismael, a veces solo te dejan ver la probanda, ¿no? Entonces, pero al menos es evidencia de que lo que les estoy diciendo es real, ¿no? Aquí en Ecuador, como sabemos, quien maneja estandarizaciones es el INEN, el Instituto Ecuatoriano de Normalización. Entonces, en el año 2014 se aprobó el NTE, la norma técnica ecuatoriana INEN, ISO 9241-171, por ejemplo, que es uno de los miembros de la familia 9241, como norma propia del Ecuador. Entonces, estas normas que vamos a estudiar acá son normas aceptadas a nivel nacional por el Instituto Ecuatoriano de Normalización y por lo tanto son de cumplimiento para nosotros. En este caso, la parte 171 habla de la ergonomía de la interacción humano-sistema. Debería decir humano, ¿no? Falta lenguaje inclusivo ahí. La parte 171 específicamente es la guía sobre la accesibilidad de software, que es, bueno, algo que ustedes están viendo en las clases de los días viernes con Tañita, ¿no? Pero solamente les quería mostrar para que veamos cómo estas normas son también de aceptación oficial a nivel del Ecuador. Entonces, este es el link y de aquí pueden aprovechar para descargarse localmente o en sus espacios de trabajo las normas. Por si acaso algún rato mi Dropbox fenece, por lo menos les quedará a ustedes una copia. Entonces, gracias Ismael. Y bueno, me gustaría saber si alguno de ustedes... si ustedes sabían que las normas ISO son refrendadas a nivel Ecuador por el INEN. Entonces, así como una pregunta rápida nuevamente de sí o de no, o de visto y abajo, ¿no? Ahí en reacciones, si tienes la última versión del Zoom, existen 3 puntitos y al darle 3 puntitos te sale todos los iconos, ¿no? Y en uno de ellos te sale obviamente este. ¿Sí? Entonces, avísenme, o si no, puedes usar en reacciones el no también, ¿vale? Entonces, avísenme si ya sabían, Ismael sí sabía que la INEN maneja la estandarización, Andrés no, Ricardo no, Bolívar no y Brian no. Pero bueno, entonces ahora ya todos sabemos que las normas ISO, de hecho, como, digamos, estructura global a nivel mundial, tiene boards nacionales que se llaman. En el caso del Ecuador, el board nacional de la ISO es justamente el INEN. Entonces, los boards nacionales tienen la potestad, no la obligación, sino la potestad de aceptar una norma ISO internacional como una norma oficial nacional. Entonces, eso es lo que hace el INEN, no solamente en software, sino estándares para todo tipo de cosas, ¿no es cierto? Y de esa manera nos mantiene como país un poco en el ámbito mundial, con este tema de estar en el cumplimiento de normas internacionales, que es súper importante. En todo ámbito, no se diga en el ámbito de software, ¿no? Voy a bajar mi X, ahí estamos. Ok, preguntas hasta aquí, chicos. De todo lo que les he conversado hasta ahora, ¿alguna cosa que les quede duda, que quisieran preguntar o que quisieran dar una opinión o reflexión? Avísenme, o si no, ayúdenme con un like de que todo bien. Un like o un sí.
Para de pasito, por cierto, tomar, voy a poner en modo galería para tomar nuestra asistencia de hoy. Gracias, me falta solo Bolívar. Dale Bolívar antes de que se vayan los otros vistos. Bolívar Andrés. Oh, no. Ay, ya, gracias. Pensé que era un caso de fuga virtual. Gracias, Bolívar. Entonces, bueno, vamos entonces ahora sí a abrir el primer conjunto de diapositivas de esta mañana. Entonces, lo voy a hacer directamente desde no desde el aula, sino desde el PowerPoint para poder ir trabajando más organizadamente. Entonces, les voy a compartir. Igual ustedes en el aula tienen la versión PDF de estas diapositivas que vamos a ver el día de hoy. Aquí está, ciclo de vida, parte 1. Y nada más déjenme ver porque ahorita me quedó la duda de si estoy o no grabando. Ah, sí estoy grabando, menos mal. Pensé que me había olvidado de poner la grabación. Entonces, bueno, el día de hoy empezamos entonces con el capítulo de ciclo de vida de la usabilidad en el desarrollo de productos de software y nuestra primera norma estrella va a ser la norma ISO 9241, aunque como vimos también vamos a incluir algunos de los miembros de la familia 25000. Y bueno, atrás en el fondo les he puesto justamente las piedritas Zen como para traernos a memoria el tema de los affordances, ¿no? Primero los affordances naturales de los que se hablaba desde el siglo pasado y luego los affordances en los objetos artificiales o producidos o diseñados por los humanos de los que habla Don Norman, ¿no? Entonces, esos conceptos son los que queremos llevar al ciclo de vida de desarrollo de software y incluyendo la parte de evaluación y testing. Y para ello, pues gente que ya se ha preocupado del tema antes de nosotros, se ha juntado a trabajar y a poner en papel, pues, las buenas prácticas. Y eso es básicamente como nace una norma, ¿no? Entonces, vamos a ver de la familia 9241 algunas normas. Primero, quería mostrarles, traer a colación este cartoon de Dilbert, que bueno, siempre es una manera, me parece a mí interesante usar un poco la ironía, usar un poco la parte cómica, ¿no es cierto? No para tanto reírnos de nosotros mismos, sino como para llevar a la reflexión, ¿no? Como para un poco romper nuestros esquemas mentales. Entonces, bueno, ustedes lo están leyendo ahí, yo soy muy mala contando chistes, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo en traducir lo que está queriendo decir acá el autor de este cartoon de Dilbert, ¿no? Entonces, acá está, él es el Dilbert, para los que no le conocen, el de la corbatita hacia arriba, y el Dilbert es el típico oficinista profesional en la típica empresa empresa privada, ¿no? Y él es el jefe de Dilbert. No recuerdo su nombre, ¿sí? Pero por lo general Dilbert tiene que reportarse y cumplir con las solicitudes de su jefe, como en toda relación jefe-empleado, ¿no? Entonces, en este caso, Dilbert viene a contarle al jefe una novedad y le dice, los clientes no pueden configurar, los clientes no pueden entender cómo usar la interfase de usuario. Entonces el jefe le dice, como ustedes ven con esta pose de acá, le dice, pues ellos deberían leer el manual. Entonces el Dilbert le contesta, nuestro manual es más confuso que nuestra interfase de usuario. Y entonces el jefe le dice, entonces ellos deberían usar la base de datos de soporte en línea. Y entonces el Dilbert le contesta, pero eso es más confuso que nuestro manual. Y entonces el jefe ya se enoja, se para y le dice, pues resulta que no tenemos dinero para arreglar nada de eso. Entonces el Dilbert se queda callado, ¿no? Y el jefe continúa y dice, en situaciones como esta es cuando a mí me gusta ir a mi lugar especial. Y algún día espero que mi lugar especial sea lo suficientemente grande para que entre todo mi cuerpo. Y paz, mete la cabeza en un agujero, estilo avestruz, y dice, problema resuelto.
que un poco pues podemos interpretar como que la idea del jefe es pues, no sé, ¿no? O sea, hacerse loco con respecto a la problemática, decir, ¿sabes qué? Qué pena, no tenemos dinero y pues en realidad no resolver el problema, ¿no? Entonces, ahí me gustaría un poco, Brian, escuchar tu, digamos, reacción frente a lo que este cartoon está diciendo. ¿Te parece gracioso? ¿Te parece triste? ¿Te identificas con alguno de estos, con alguna parte de este diálogo? ¿Qué opinas, Brian? Bueno, no, no gracioso como tal, ¿no? Pero es algo realista que pasa, que muchas veces digamos que ya el presupuesto no les da y la mejor opción es evadirlos Exacto, esa es la para evadir palabra los que buscaba problemas. yo. Él está evadiendo problemas, ¿no? A veces típica reacción de los humanos es meter la cabeza en el agujero como avestruz y fingir que no pasa nada. Sí, Sí, pero ¿tú crees que esta es una situación, o sea, que esto refleja una situación de la vida real? claro, Inge, porque cuando no se hace una buena documentación como tal, y no se toma en cuenta los aspectos de usabilidad, de accesibilidad, o sea, no se toma en cuenta una calidad del software como tal, entonces termina ocurriendo este tipo de problemas que puede resultar muy costoso solventar estos problemas, ¿no? Y sacar adelante el software, entonces Ujú. las personas van a decidir mejor hacerse los locos y ya. Exacto. Y las personas no son el Dilber, su jefe o muñequitos artificiales, ¿no? Las personas somos nosotros mismos. Entonces, lo único que tenemos control es sobre nuestras propias acciones. Entonces, tal vez la reflexión que a mí me llama personalmente es evitar hacerme la loca, evitar esconder la cabeza en el agujero y pretender que no pasa nada, sino tomar, digamos, frontear, ¿no? A dar la cara a los problemas y tratar de resolverlos. Sí es verdad que se costaría mucho, ¿no? Porque tal como está expresado, pues el producto está listo, de hecho los clientes ya lo están usando, es decir, está en producción. Y claro, resolver algo que está mal y que ya está en producción es costosísimo. Pero yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿y cuál es el costo de la no calidad, no? ¿Y cuál es el costo de dejarlo tal como está? Hay clientes que no están usando el soporte en línea, hay clientes que no están leyendo los manuales, hay clientes que no están entendiendo cómo usar las interfaces de usuario. Y ni siquiera sabemos de cuál es el producto que están usando como tal, pero de hecho, pues es obvio que eso representa un problema. Y noten la última escena, ¿no? En la última escena donde el jefe, que es el que debería tomar la decisión, esconde la cabeza y le da la espaldas al problema, pues el empleado, el desarrollador, nosotros, ¿qué es lo que hace? Pues también agarra y se va, ¿no? Entonces, fíjense en que él ya se quedó callado desde acá mismo, ¿no? Desde que él dijo no hay dinero, entonces ya mudo, ni boca tiene. Entonces, solo mira la acción del jefe y también se va porque pues se siente también como que él tampoco puede hacer mucho, ¿no? Entonces, analizando un poco todas estas, digamos, informaciones visuales que nos da este cartoon, Ricardo, ¿qué más se te ocurre a ti a complementar o opinar con respecto a esta situación que se está aquí escenificando, digamos, en esta historieta de Dilber? Mm, Bueno, profe, como Brian dijo, es como historia basada en la vida real, puesto que he visto, han habido casos así donde los jefes más se concentran por lo funcional y por falta de alcance o tiempo o recursos ya no se concentran en lo que es la usabilidad para la interfaz de usuario. Y si una interfaz de usuario está mal, mucho menos va a estar la documentación. Eso, profe. Gracias. Es lo que dice el Dilber, ¿no? Le dice que lean el manual y el otro dice, pero sí es más confuso, ¿no? Y luego le dice, entonces que pidan soporte en línea. Dice, eso es más confuso que el manual. Entonces, fíjate que nosotros como ingenieros, porque el Dilber un poco nos representa a nosotros, ¿no? Estamos a veces conscientes de que esa interfase no es intuitiva, de que ese manual, sí, no, ni yo lo leería, ¿no? De que el soporte en línea mismo nos sirve. Entonces, estamos conscientes de todo eso, pero pues no hay quien tome la decisión, no hay quien ponga los recursos para componer.
Entonces, ¿qué es lo que les propongo yo? No dejemos que nuestras vidas lleguen a estos escenarios, ¿no? Aquí tal vez el arrancar el problema de raíz sería que en el ciclo de vida de desarrollo se hayan tomado los elementos necesarios como para que las interfaces sean usables, como para que si existe algún tipo de manual o soporte usuario también tenga un nivel adecuado de usabilidad y accesibilidad para los usuarios finales, ¿no? Entonces, claro, todo esto ya es post, esto ya es reactivo y la reacción del jefe, del dueño de la plata, del que toma las decisiones, es dejar ahí, o sea, ya nada, ¿sí? En cambio, si somos proactivos, podemos evitar que esto pase. Entonces, para ello, justamente vamos a ver qué nos propone las normas ISO, ¿no? Entonces, ahora sí, la presentación formal de la primera norma de esta familia 9241, la raya 11, ¿no? Entonces, en Dash 11, la raya 11, la última versión es del año 2019 y sí la tenemos a disposición en el Dropbox que les acabo de dar el link. Se denomina en español Ergonomía de la interacción persona-sistema, parte 11, usabilidad, definiciones y conceptos. En este caso, nosotros estamos usando la versión de la INTE. La INTE, bueno, dos cosas importantes. La una es que está en español, porque la INTE es una organización en Costa Rica, que es la organización, digamos, hermana del INE. Entonces, el INTE hace en Costa Rica lo que el INE hace en Ecuador. Y en este caso, el INTE hace un mejor trabajo que nosotros acá, porque el INTE se ha dado el trabajo de traducir las normas para Costa Rica y además ponerlas a disposición de la comunidad de habla hispana, que es así como nos llega a nosotros esta versión de INTE, ¿no? Y abajo hay ese pequeña disclaimer que dice que esta norma INTE se corresponde exactamente, es equivalente a la norma 9241-11 en inglés, con el nombre Ergonomics of Human System Interaction, Part 11, Usability Definitions and Concepts. Ergonomía de la interacción sistema humano o sistema persona, ¿no? Entonces, otra palabrita que vamos a tener que ir un poco, digamos, desglosando su concepto y empezando a hacer la parte de nuestro vocabulario profesional es la palabra ergonomía. Pero poco a poco vamos a ir viendo qué mismo significa esto de la ergonomía desde la perspectiva de HCI, es decir, de Human Computer Interaction, que es, como yo les decía, para mí mi área favorita de investigación. Desde que tuve mi primera clase de HCI con un profesor excelente, ¿no? Entonces, un poco yo acá trato de, dentro de mis limitaciones, pues pasarles a ustedes también digamos, este amor por hacer las cosas bien desde HCI, desde la interacción de los humanos con nuestros sistemas. Entonces, bueno, aquí está nuestro concepto oficial de este curso, que es el concepto que vamos a utilizar el resto de esta clase, y es un concepto, como ustedes ven, súper corto. Entonces dice así: usabilidad es el grado en que un sistema, producto o servicio puede ser utilizado por determinados usuarios para conseguir objetivos específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso especificado. Entonces, esta es toda la definición. Esta definición sí se las voy a pedir que la sepan de memoria, y cuando la repitas de memoria lo hagas con la referencia respectiva, que es la definición de la ISO para la usabilidad. Hasta no haría falta que te sepas el nombre de la familia y el dash y la parte, que es la parte 11, pero sí poder decir que este concepto no es uno inventado por ti, sino es un concepto establecido por la ISO, pero aceptado por nosotros como ingenieros de usabilidad. Nuevamente, el grado, es decir, es una cuantificación, ¿no? Grado, nivel, nota, como le quieras llamar, ¿sí? En que un sistema, producto o servicio. Esto nos ayuda a ver primero que nuestro software puede ser entregado en varias modalidades, ¿no? Desde la perspectiva de ser componente de un sistema más grande, como un producto por sí mismo, o puede ser como un servicio en la nube, como un web service, ¿no es cierto? Pero a la final, para nosotros es un software, ¿no? Independientemente de la modalidad, si se lo entrega como sistema, como producto o como servicio. Y entonces es la medición
de cómo puede ser utilizado por determinados usuarios. Entonces, esto también es importante porque significa que esos usuarios tienen que ser identificados, no como personas, no como Juan, María, Pepe, etcétera, sino como arquetipos de usuarios. El usuario docente, el usuario estudiante, el usuario autoridad, el usuario administrativo, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los usuarios determinados. Tiene que haber habido una determinación. Entonces, no podemos diseñar el producto de software sin tener claro cuáles son esos determinados usuarios, o más bien arquetipos de usuarios, o como les llaman en Estados Unidos, personas bajo los cuales para los cuales se va a desarrollar. Excúseme en un segundito, tengo una llamada urgente, mil disculpas. Hola, buenas. Mil disculpas por esa interrupción. Tenía que contestar una llamada que no podía dejar de contestar. Entonces, vamos a retomar. Estábamos en el concepto de usabilidad, grado en que un sistema, producto o servicio puede ser utilizado por determinados usuarios para conseguir objetivos específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso especificado. Entonces, bueno, vamos a ir desglosando estos conceptos también tomados de la misma norma, ¿no? Porque si nosotros buscamos, por ejemplo, si googleamos los términos eficiencia, eficacia, efectividad, vamos a encontrar distintas acepciones y no necesariamente incorrectas. Entonces, por eso es importante estandarizar los términos también, y por eso vamos nosotros a regirnos a lo que la misma norma propone con respecto a estos conceptos. Y tal vez el gráfico
gráfico de abajo es lo más rápido para entender gráficamente o visualmente. La eficiencia tiene que ver con los medios o recursos. Si a la eficiencia en el uso de medios o recursos le añades la eficacia, que es el conseguir los fines u objetivos, entonces tienes efectividad. Entonces, de acuerdo a la norma, una tarea va a ser efectiva cuando se realice de manera eficiente y eficaz. Entonces, ese es un poco el juego de palabras. Yo sé que como son medias parecidas y a veces las usamos de manera intercambiada, al inicio causa un poquito de confusión. Pero vamos un poco entonces a retomar estos conceptos, ¿no? Entonces, ¿qué dice la norma sobre eficacia? Exactamente dice, es la precisión y completitud con la que los usuarios alcanzan los objetivos especificados. Entonces, la norma siempre ve la cosa desde la perspectiva de los usuarios, ¿no? Centrado en el humano, centrado en el usuario. Entonces, este usuario tiene un objetivo. Por ejemplo, quiero matricularme en línea en el SAEW para este semestre. Ese es mi objetivo especificado. Entonces, ¿con qué precisión y con qué completitud alcanzo yo este objetivo? Si lo alcanzo con 100% de precisión y con 100% de completitud, entonces lo he hecho de manera eficaz. ¿Sí? Entonces, esa es la eficacia, la precisión y la completitud en el logro de objetivos. Por eso es que acá está marcado con verde como relativa a los fines, ¿no? Cumplir con el objetivo, llegar al objetivo, lograr la meta. Esa es la eficacia. Ahora, yo puedo lograr la meta con más o menos eficacia, ¿no? Eso ya vamos a ir viendo y eso es justamente la medición de la que vamos a tratar acá. Ahora vamos con la eficiencia. La eficiencia es o tiene que ver con los recursos utilizados en relación con los resultados alcanzados. Los recursos típicos para nosotros van a ser el tiempo, el esfuerzo humano, los costos en dinero, los materiales o insumos, etcétera, ¿no? Entonces, es los recursos utilizados, pero en función del resultado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero, no sé, irme de viaje a Galápagos, ¿ya? Ese es mi objetivo. Entonces, si yo logro irme de viaje a Galápagos y ver todo lo que quería ver, lo he logrado con eficacia. He tenido eficacia en mi objetivo de irme a Galápagos, ¿sí? Ahora, la eficiencia sería que yo lo haya logrado dentro de un presupuesto muy bajo, que haya conseguido pasajes de buen precio, que haya encontrado un buen hotel, pero que no me costó mucho, que la comida haya logrado conseguir un lugar que me proveyó de la comida a los momentos que yo necesitaba, con los precios adecuados, etcétera. Todo eso sería eficiente, ¿sí? Entonces yo habría tenido un viaje a Galápagos eficaz y eficiente, ¿sí? Ahora, puede que ser que yo haya logrado 100% de eficacia, entonces logré mi objetivo de conocer las Galápagos, pero que no fui eficiente. A mí me pasó, de hecho, eso, porque yo solo he estado una vez en Galápagos y no tenía ningún contexto, ni se me ocurrió, la verdad, preguntar ni averiguar a nadie que haya ido antes o pedir consejo. Y lo único que se me ocurrió es conseguir un tour. Entonces el tour me salió carísimo porque los tours por lo general pues te sobrecargan de precios, ¿no? Luego la empresa de turismo con la que estuve, a pesar de que era cara, no era buena. Entonces aparte del costo del tour, había muchas cosas que nosotros teníamos que pagar adicional. Es que el tour no le incluye esas bebidas, es que el tour no le incluye ese paseo, es que el tour no incluye este pasaje. Entonces cada vez y cuando nos decían este costo paguen de su bolsillo porque no está dentro del tour. Y claro, si leías las letras chiquitas del contrato, en realidad decía, este turno incluye y ahí estaba todas las cosas, o sea, legal el robo, ¿sí? Entonces, luego el tour tenía en realidad muy pocas actividades con respecto a las que luego yo me di cuenta que podías hacer en Galápagos, ¿no? Entonces, nos decían, esta mañana vamos a hacer tal y tal y tal cosas, como 3 cosas, ¿ya? Y la primera cosa que podías hacerle en 1 hora se demoraban 3 horas. ¿Sí? Entonces te decían, ya quédese ahí, bueno, y te sentabas a esperar la siguiente actividad o algo así. Entonces, cuando yo regresé del tour y de conocer Galápagos, yo cumplí con la eficacia, porque efectivamente conocí, pero para nada fue eficiente, ¿no? Porque me costó muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo también, porque la desorganización y demás. Entonces, en ese caso hubo eficacia, pero no hubo eficiencia. Por lo tanto, no hubo efectividad. Por lo menos no al 100%, ¿no? Entonces, de eso se trata en las interfaces de usuario, ¿no?
hacerlas lo más eficaces posible, es decir, que el usuario pueda alcanzar el objetivo para el cual esté en esa interfaz, y lo más eficiente posible, es decir, que en relación con el resultado sea el mínimo uso de recursos. Lo menos tiempo posible, el menos esfuerzo cognitivo posible, los menos insumos posibles. ¿Sí? Entonces, eso sería las dos cosas de la primera parte del concepto. Que el grado en que el software puede ser utilizado por determinados usuarios para conseguir sus objetivos específicos, ¿no es cierto? Esta es la eficacia. Con eficacia, es decir, llegar a término bien, con eficiencia, es decir, con pocos recursos. Y ahora vamos a hablar de la satisfacción y de los contextos de uso. Entonces, aquí tenemos la satisfacción. Entonces, la satisfacción es el grado en el que las reacciones físicas, cognitivas y emocionales del usuario como resultado del uso de un sistema, producto o servicio cumplen con las necesidades y expectativas de dicho usuario. Entonces, la satisfacción también debe ser medida. Y entonces ahí vamos a medir varias cosas que por ahora las vamos a clasificar en 3 grandes dimensiones. Reacciones físicas, es decir, corporales, ¿no? Si su cuerpo se cansa, si sus ojos se cansan, si sus músculos se cansan, ¿sí? Cognitivas, si su mente se cansa, y emocionales, si se frustra, si se entristece, si se enoja, ¿sí? Entonces, esas 3 cosas por ahora van a ser nuestros principales referentes de la parte de satisfacción. Saber cómo le fue físicamente, cómo le fue desde la cognición y cómo le fue desde la emocionalidad. Después de haber usado el sistema, ¿sí? Sea producto o servicio, ¿sí? Al cumplir con sus necesidades y expectativas. Entonces, no basta con que sea eficiente y eficaz, tiene que haber sido satisfactorio. Porque digamos que yo me fui a Galápagos, cumplí con el objetivo, fue eficaz, digamos que ya no me estafaron en un tour, sino que lo hice de una manera muy eficiente en el tema de recursos, pero regreso insatisfecha igual. O sea, no me fue bien, me sentí triste, me cansé mucho, etcétera, etcétera. Y entonces para mí fue una experiencia poco o nada satisfactoria. Podría suceder, ¿no? Entonces, todo esto se debe ver en relación con los contextos de uso. Entonces, los contextos de uso están, digamos, conformados por la combinación de los siguientes elementos. Los usuarios que van a estar en ese contexto, los objetivos que tienen esos usuarios dentro de ese contexto, las tareas que van a desempeñar los usuarios para cumplir los objetivos en el contexto, los recursos con los que cuentan o los que necesitan y en general el entorno. Entonces, el entorno a su vez tiene muchísimas, digamos, muchísimos componentes, ¿no? Porque en un contexto de uso de un software, el entorno podría incluir un montón de cosas, como por ejemplo temas técnicos, ¿no? Un tema del entorno es el sistema operativo, no es lo mismo utilizar el Word, por decir algo, en una máquina con iOS que en una máquina con Windows, o utilizarlo desde el Android. ¿Sí? Entonces, esa es parte del entorno, es de la parte técnica, ¿no? También cuestiones físicas. No es lo mismo utilizar una interfaz en un entorno físico donde hay muchísimo ruido que en un entorno súper calmado. ¿Sí? Entonces cambia condiciones físicas del entorno. O no es lo mismo hacer un trabajo en un espacio muy caluroso que en un espacio con temperatura moderada o templada, ¿no? Entonces son condiciones físicas. Cuestiones sociales. No es lo mismo hacer las cosas en un entorno donde hay compañerismo que hacer las cosas en solitario, por ejemplo. Entornos culturales, no es lo mismo cómo se interpretan los colores, los iconos, las palabras de una misma interfaz, por ejemplo, en la cultura musulmana, que lo que se interpreta en la cultura norteamericana. ¿Sí? Entonces, a lo mejor a ningún norteamericano le va a causar impacto negativo que no sé, que el bikini que se quiere vender se muestre con una chica, ¿no? Que lo está usando. Pero a lo mejor eso va a ser muy chocante culturalmente, religiosamente, en
en países musulmanes, ¿no? Y eso es un tema cultural, simplemente porque nosotros diríamos, pues para mí entender no tiene nada de malo, pero probablemente para ellos no es que tenga algo de malo, pero es algo que no es acostumbrado en su cultura. ¿Sí? Y entornos organizacionales también, ¿no? Cómo está, digamos, funcionando la organización, si es que hay una estructura jerárquica, si es que hay ciertos ritos organizacionales que tienen que ser tomados en cuenta. Entonces, como ven, solamente la palabrita entorno tiene un montón de cuestiones a tomar en cuenta. Y el entorno es como uno de los elementos del contexto de uso. Nuevamente, el contexto de uso incluye a los usuarios como estereotipos de usuarios, arquetipos, perdón, de usuarios. ¿Sí? Entonces yo debo identificar los 3, 4, 5 arquetipos de usuarios que va a tener mi producto de software. Luego, cada uno de esos arquetipos de usuario va a tener sus propios objetivos. Cuando yo entro al SAEW, mis objetivos por lo general son distintos de tus objetivos cuando tú entras al SAEW como usuario. A mí, por ejemplo, una de las cosas que diariamente tengo que hacer en el SAEW es el control de las clases que he dictado. Entonces tengo que entrar, tengo que buscar la clase, por ejemplo, esta clase, y anotar ahí el tema que di, las observaciones que hay sobre el tema e informar a través del sistema Secretaría que he dado mi clase. Luego Secretaría va a certificar que he dado la clase y me van a poner asistido. O si no certifico, aunque haya dado la clase, me van a poner falta, porque no entré a hacer esa actividad diaria dentro del SAEW. No sé si ustedes lo sabían, pero a nosotros obviamente nos controlan la asistencia a las clases. Entonces, eso, por ejemplo, es un objetivo clarísimo de mí como arquetipo de usuario profesor. Probablemente ustedes tengan sus propios objetivos puntuales, diarios, semanales, semestrales en el SAEW, que difieren de los míos y a lo mejor también tengamos como es objetivos comunes, ¿no? Entonces hay que definir los arquetipos, de cada arquetipo sus objetivos y las tareas que realizan para esos objetivos. Por ejemplo, lo que les acabo de decir es mi objetivo de reportar mi clase dictada y la tarea pues es ir al módulo de control, dentro del módulo de control ir a la opción reporte de clase, dentro de ese ingresar la información del tema, ingresar las observaciones o novedades y bla, bla. ¿Qué recursos necesito para ello? Pues la información respectiva y en el entorno, ¿no? Algún sistema operativo, browser, dispositivo, bla, bla, bla. Todo eso es mi contexto de uso. ¿Ok? Entonces, hasta ahí quisiera hacer un alto para preguntarles a ustedes asimismo ejemplos de temas de eficiencia, eficacia, satisfacción y contextos de uso. Concentrémonos en temas de software para no abrirnos demasiado a otro tipo de escenarios y productos. Entonces, Andrés Yomikinga, si nos podrías por favor contar tú como usuario, que ahorita te acuerdes, no necesariamente en arquetipo estudiante, puede ser de un hobby que tú tengas, cualquier producto de software que tú uses frecuentemente, ¿cuál sería tu arquetipo en ese producto, tus objetivos, tus tareas principales y el entorno en que generalmente trabajas con ese software? Escoge cualquier software, puede ser un juego, puede ser el WhatsApp, una red social, el mismo Zoom, lo que tú quieres. Dale, Andrés. Andrés, ¿estás ahí o estamos con un caso de fuga virtual? Creo que Andrés no está. Bolívar Andrés, entonces.